tan actual, aunque siguen siendo cuestiones que a mí como mujer me interesan, ¿no? Este juego entre que eres mujer, no puedes hacer esto, eres bonita, tú no eres esto, este tipo de cosas. Entonces, por eso traté de ubicarlo ahí. En nuestra lectura, en alguna de las lecturas, nos pareció muy interesante llegar a la conclusión de que esto tenía 100 años y que definitivamente ese personaje hoy sería una mujer muy cool. Sí, y eso me interesaba. También pensaba en 1913 que más o menos en 1910 se inaugura la Castañeda, que fue el gran institución que representaba todo el porvenir de México, y que el porvenir justamente decía todo aquello que es diferente lo encierro, y que ahora justamente ya no te encierran, pero entonces te puedes poner en esta onda cool, pero que no dejas de ser cool cuando podrías ser una mujer X, ¿no? ¿Alguien más? También. ¿Tienes referencia de una obra de una joven dramaturga española que se llama I Don't Like Mondays, que ha circulado en algunas de las semanas de la dramaturgia en México? No me conozco. A mí me fue inevitable, perdóname, de comparar los dos textos porque en temáticas se parece muchísimo, aunque la obra de Aisha refiere un hecho de los años 70, pero es este track, es así me pareció muy interesante esa deconstrucción que haces de ese texto emblemático de la literatura norteamericana de Thornton Wilder. Sin embargo, los constantes ires y venires entre la ficción del ensayo y la ficción de la realidad que sucede con este muchacho y con el pueblo no me deja del todo convencida del porqué, y creo que ahora también lo hizo nada más así. Cometió ese asesinato de 26 personas nada más así, y es inevitable comparar porque, no sé, me llegó esa referencia con ese texto. Ahí pues la idea fue clara pues es la sociedad. ¿Tenías esa idea de contestar a ti mismo o a nosotros, ofrecer una reflexión? ¿Por qué sucede esto? ¿Es esta sociedad aparentemente bien, a la norteamericana, cómoda, aparentemente todos unidos, pero por ahí están las razones de este asesinato, o no te interesó esto? Es una pregunta bien difícil. Supongo, yo he escrito pocas obras, supongo que eso, o sea, lo que uno se pregunta con lo que escribe es algo que dura siempre, pues, o sea, durante toda la creación. Yo, por lo menos, en todas las obras que he escrito, cada una me detona una pregunta muy fuerte. Claro, estas preguntas a veces resuenan en lo íntimo y pueden idealmente resonar en lo íntimo del público, pero a veces tocan como una fibra o un problema social. O sea, es una pregunta que nos atañe a todos, no como individualidad, sino como colectividad. Pero igual que las individuales, no creo que una obra resuelva nada. Yo ahorita donde me encuentro, diría que si una obra resuelve, yo diría, trata de resolver, no funciona como podría funcionar si solo plantea la pregunta. Yo lo que quería hacer con esto de decir, no hay una razón, no es que no haya una razón, para todo hay una razón, pero no hay una razón causal, directa, evidente, fácil. Entonces, eso sería la pregunta, ¿no? ¿Qué detonó a que este hombre, que este chico hiciera lo que hizo? Y quizás idealmente, pensándolo en un contexto más grande, si se entendiera así, como yo lo quise hacer, hablando de Estados Unidos en total, pues ¿qué dice esta figura alegórica, metafórica, o sea, de un chavo que mata a 26 personas? ¿Qué nos quiere decir eso sobre Estados Unidos?
Lo que sí estoy seguro es que me interesaba plantearla, pero no responderla, la pregunta. ¿Sí? ¿Quieres pasar para adelante? Para leer de una vez. Sí. Si sigue preguntando, ya mi texto no va a querer seguir. Sí. ¿Te damos una silla? No. Bueno, la intención, si me permite el esguince del cuello, es hacer una breve reseña de los textos de Emergentes, de manera que comienzo con una brevísima declaración de intenciones. La crítica es el análisis, la valoración, el discernimiento, la contextualización de una obra imaginaria, es decir, artificial en tanto que surge de la realidad, pero no es la realidad, sino su sombra, su reflejo, su proyección mental. Así como el mundo real tiene sus leyes, el mundo de la ficción también tiene sus reglas, ordenamientos de la invención dramática que se han modificado sustancialmente en las últimas décadas hasta el grado de romper la unidad de espacio, tiempo, acción y estilo que rigieron al teatro por 2500 años. Este rompimiento del canon ha producido una fragmentación del hecho dramático que la crítica no puede analizar con las fórmulas del pasado. De ahí que el encuentro con la joven dramaturgia sea una espléndida oportunidad de renovar el examen de la composición dramática de nuestros días. Gracias. En estos 12 años de encuentros han surgido docenas de autores que han modificado con variada fortuna la escritura del teatro en México, pero sobran los dedos de una mano para contar a los críticos que se han formado en este proceso, acaso porque la crítica es la cruel madrastra de la impoluta Blancanieves. Como sea, lo que quiero asentar al inicio de este intercambio de puntos de vista sobre las obras que se leerá extraordinariamente bien. Que esto lo diga el autor de la angustia existencial del siglo XX es lo inusitado. La segunda sorpresa, y ahí me voy a poner para que vean que la crítica no es también más que una interpretación. La segunda sorpresa es que la acción de la obra está fechada en 1913. ¿Acaso porque son los años en los que el psicoanálisis cobra carta de identidad entre las clases pudientes del mundo occidental? Esta sospecha se confirma al ver que Cecilia, la protagonista de la historia, es una joven que sufre delirios, tiene conflictos con su madre y es atendida por un psiquiatra enamorado de su paciente. La fecha del drama le permite a Gabriela distanciarse del lenguaje coloquial con el que una chava de hoy expondría sus ensueños, así como componer un personaje decimonónico atrapado en las convenciones sociales del pasado, cuando una mujer tenía por destino casarse y guardarse en casa. El problema formar al fechar una obra es que se debe crear la atmósfera de la época, y con la escenografía minimalista que propone la autora, esta obligación debe cumplirle el idioma. Ciertamente los personajes de Scorza tienen un lenguaje literario, es decir, no espontáneo, sino elegido para crear un efecto en el otro y por ende en el público. En otras palabras, hablan en imágenes. Sin embargo, son pocas las metáforas que logran su carga simbólica, y son varias las veces en que estos habitantes del pasado hablan como hoy, porque su autora no logra aún la poética de la acción, esa construcción verbal que resulta intemporal porque no está hecho solo para decir cosas, sino para tocar la esencia de lo que se dice. Scorza nos cuenta la historia de una mujer joven encerrada en su vestido, que es el símbolo de la tiranía que ejerce su madre sobre ella. Hay un parlamento en el que la madre nos informa que el sexo para tener a Celeste fue doloroso, que la niña pateaba sin misericordia la panza de su progenitora y que el parto fue horrible. Así que resulta natural que la madre la ponga en venta, esto es, que la ofrezca en matrimonio. Pero Celeste vive la realidad como un sueño, y el sueño como cierto. Así que está loca y por eso es tratada por Amador, el psiquiatra, que se enamora de ella sin ser correspondido, aunque Celeste le pida a su enfermera que sea ella quien ame a su enamorado para que no sufra. Hay pues
un conflicto entre madre e hija que provocan las alucinaciones de Celeste, que como toda loca dice sus verdades sobre el amor, la sexualidad, la libertad y hasta la democracia en una trama hecha de palabras, no de actos, porque Gabriela está dando sus primeros pasos en la difícil tarea de deletrear la condición humana, que lo haga evitando la inmediatez del presente, planteando ideas y no ocurrencias con intenciones simbólicas, me animan a considerar que su segunda obra será verdaderamente un escorzo, esto es, un corte perpendicular sobre la chata realidad que la tiene tan aburrida. No solo por el epígrafe de Leonard Cohen que abre la obra, sino por todos los elementos líricos que componen esta pieza dramática. Si así le podemos llamar a este conglomerado de géneros que lo mismo recurre al cine que al documento y la literatura. Al diario personal y al periódico, al texto teatral y al teatro dentro del teatro. Aunque el recurso y el eje formal de esta fábula es la lengua, el ritmo, la melodía de la palabra en dos idiomas antípodas como son el inglés y el español. La invención dramática de Franco nos permite observar algunos de los aciertos y algunos de los excesos del teatro narrativo. A su favor está el tema y el personaje de su historia, un joven estudiante de un pueblito de Arizona, modelo del modo de vida gringo que asesina a una veintena de personas en el teatro en el que está representando el papel de jefe de foro. La violencia inverosímil que ha sacudido a las escuelas del vecino del norte desde los años 60 le permiten al dramaturgo crear una ficción soportada en la realidad, que es presentada desde diferentes ángulos y diversos recursos narrativos. Los famosos guioncitos con los que Legón suplantó la milenaria costumbre de poner el nombre de los personajes para distinguir el orden de los parlamentos son utilizados por Franco para comentar lo que sucede mientras el joven asesino dice su parlamento como stage manager y para distinguir la voz narrativa de la acción dramática. Hay pues, dentro del texto, un narrador que describe, comenta, interpreta, valora la situación, varios personajes alrededor del protagonista, Jackson Parker, y un dramaturgo que da indicaciones sectorales y escénicas. Como ya no hay reglas de construcción dramáticas, mejor dicho, como respetar esas reglas es una hueva o requiere de maestría, el autor narra, dialoga y dirige la acción que en algunas escenas centrales están escritas en inglés y español. Ya nadie se asombra por la promiscuidad con la que se mezclan los géneros, los recursos expresivos, las estructuras dramáticas, los formatos narrativos. Como en las historietas, todo puede suceder en el tiempo y el espacio de la ficción porque la realidad es tan disparatada que solo se puede recrear como caricatura. Sin embargo, el tema de Country es el crimen, el asesinato inexplicable de un puñado de espectadores de teatro a manos de un joven tan normal como lo puede ser un chamaco que crece sin el menor obstáculo social, cultural, político, económico, familiar, sexual, religioso. Esa normalidad es la que pone en tela de juicio el autor de esta página roja, y es ahí en donde su obra tiene aliento, porque no da su punto de vista, sino ofrece diversas tomas del mismo hecho. Solo que su montaje es desigual, a veces directo, a veces alusivo, con algunas acciones concretas y otras retóricas, con parlamentos breves y amplios soliloquios. El autor de esta ficción quiere decir tantas cosas sobre el tema que termina por dejar fuera lo que realmente importa, la sinrazón de la locura. Hay que leer el texto para apreciar algunas sutilezas, como el acento y la cadencia del inglés sureño de los Estados Unidos, y la referencia a John Wayne, el héroe gringo de los años 50 del siglo XX, porque su figura y su discurso son emblemáticos del modo de pensar de los hombres blancos, racistas y a favor de las armas de la Unión Americana. Los parlamentos en español, por cierto, no tienen el mismo efecto verbal que en inglés, porque suena en la traducción. Country es, a mi juicio, un texto ambicioso y en esa medida fallido, que refleja las diversas influencias formales e ideológicas de los autores de nuestros días, con sus pros y sus contras, porque así como la contaminación de las artes en la era virtual es inevitable, aquello que nos conmueve, aquello que nos toca las fibras invisibles del ser, aquello que nos transforma, sigue siendo la obra